Buenas tardes. En esta columna siempre tratamos de mostrar, de hacer foco, de poner una especie de linterna imaginaria en lo que queda oculto, en lo que de alguna manera logran sacarnos de nuestro enfoque, de nuestro punto de vista, de lo que interesadamente nos ocultan y nos hacen ignorar. Eh, y la verdad que tenemos que decir que lo hacen con bastante éxito. Y hoy quisiéramos eh, mencionar por qué tienen tanto éxito. ¿Cuáles son los mecanismos que están en nosotros mismos que les facilitan la tarea? Evidentemente estamos en una crisis muy importante en todos los sentidos de la vida. Y si nos ponemos a revisar los distintos conceptos centrales de la vida, de cómo lo habíamos aprendido y cuál era la normalidad para nosotros, nos vamos a dar cuenta que todos esos grandes conceptos están alterados. Pensemos, por ejemplo, qué entendemos por ser humano y veamos montones de reacciones que aparecen todos los días en los noticieros. Veamos lo que entendíamos por vida en comunidad o por democracia y vamos a ver que todo eso está alterado. Y eso evidentemente se llama crisis, porque la crisis es eso, es cuando se rompe el equilibrio subjetivo y social de lo que entendíamos por normalidad. Y eso genera grandes perturbaciones en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, y eso le facilita la tarea. Entonces tenemos que entrar a revisar y a ayudarnos mutuamente a salir de esa trampa. Eh, y veamos cómo funcionan esos mecanismos. Lo primero que aparece en una situación de crisis, ya sea personal o grupal, es la negación del riesgo. Tratamos de no enterarnos. Y eso lleva a darle un gran poder a la simplificación. La ignorancia empieza a generar más confianza que el conocimiento. Por eso es que empiezan a aparecer los charlatanes que tienen las respuestas fáciles, concretas, prácticas y que aparentemente nos sacarían de la angustia y la ansiedad. Así es como apareció Macri en el 2015 diciendo, por ejemplo, que la inflación se resolvía en 5 minutos o que bastaba con administrar bien y no robar, según decía él, para que todo se organizara y vinieran las inversiones y el país pasara a ser moderno. Eh, lo mismo que ha dicho la derecha toda la vida, solo que de manera mucho más simplista, mucho más tonta, por lo tanto, mucho más confiable para quien intentaba salir de la angustia. Ahora, por las dudas eso no alcance, han redoblado la apuesta. Y entonces a Macri se le agrega un Milei, que es lo mismo, pero más violento, más directo, más esperpéntico, más payasesco. Y eso genera más atención. En realidad lo de Milei es lo mismo que intentó la dictadura cuando estaba armando el partido militar para perpetuarse 20 años, que era el tiempo que ellos habían estimado que necesitaban para transformar absolutamente este país de acuerdo al gusto de los grandes capitales concentrados, ya sean de aquí internos o internacionales. Era el país sin derechos. Era, como dicen ahora los libertarios, volver a principios del siglo XX. ¿Qué pasaba a principios del siglo XX? Aparentemente Argentina era la sexta economía del mundo. Lo que no dicen, que en ese momento había casi un 50% de desnutrición, porque no había derechos. Eso es lo que nos vienen a proponer. Nosotros, para salir de esa trampa, tenemos que volver al comienzo de los derechos. Y la primera palabra que surge es soberanía.
Por eso que es interesante empezar a poner el foco en luchas por la soberanía, soberanía alimentaria, soberanía de la tierra. Hay que empezar a rediscutir qué pasa con la concentración de la tierra en manos de los poderosos. Tenemos que discutir sobre la soberanía en nuestro comercio exterior, y ahí entra la lucha por el río Paraná, la lucha por el canal Magdalena que conecta el río Paraná, o sea, nuestros puertos internos, con nuestros puertos que están sobre el Océano Atlántico. Porque hoy la mayoría de la población ignora que para sacar nuestros productos tenemos que salir por el puerto de Montevideo, que es un puerto inglés, porque ni siquiera es de los uruguayos. Todas esas cosas tenemos que entrar a revisar y revisar nuestros mecanismos de simplificación y de negación de los riesgos. Les mando un abrazo.